Un fraterno saludo para todos nuestros oyentes de su programa Hablemos de Inclusión. En el día de hoy damos apertura a nuestro programa número 81, en el cual daremos explicación y socialización a la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su página 41, dando inicio a su parágrafo complementado en el artículo 165. Como siempre, damos un momento para darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar a una edición más de su programa Hablemos de Inclusión. Asimismo, queremos enviar un efusivo saludo para toda nuestra comunidad de radioescuchas y sobre todo también pedirles una disculpa debido a que por unos temas tanto personales y académicos pues no había podido emitir el programa con normalidad, pero ya pues estos han sido solventados. Entonces pues ya volvemos de nuevo al aire con su programa Hablemos de Inclusión con normalidad para que todos nuestros oyentes puedan conectar y seguir con este espacio de acompañamiento. Como siempre, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se conectan ya sea a través del dial de Siecha Estéreo en los 89.6 del FM, así como también a nuestros oyentes que nos visualizan y retroalimentan estos espacios a través de la plataforma de YouTube. Como siempre, un abrazo fraterno para todos los que se unen a este live o este en vivo. Sin ser otro preámbulo, damos continuación a nuestro programa. En el artículo 165 nos hablaba del pago de salarios y de las prestaciones sociales para los docentes que laboren en instituciones de carácter público, que estos recursos deberán ser destinados de acuerdo con la situación fiscal y demás estrategias normativas en las cuales se incluye el salario y las prestaciones sociales del personal docente de aula, docentes administrativos y otros sectores de apoyo. En este caso, el régimen salarial de los educadores, que en esta norma nos habla, en este caso es que por medio de lo que estaba establecido en el decreto nacional para su momento, que es el decreto 2267 de 1999 en conjunto con la ley cuarta de 1992 y las demás normas, que en este momento estas eran las normas que determinaban de acuerdo a una escala salarial de competencias y estudios que tuvieran los docentes, iba a determinar de acuerdo a qué escala estaba cada docente y cómo se iba a reflejar el pago de su salario o devengado por la prestación del servicio educativo. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el decreto 2277 de 1999 es un decreto que pues, actualmente ya no se usa, que en su momento en esta Ley General de Educación pues se encuentra presente, pero que actualmente hoy en día pues ya no se usa debido a que hay un decreto que pues hizo algunos cambios con respecto a estas especificaciones y medidas en materia educativa. El nuevo decreto que empezó a regir y que fue el sucesor del decreto 2267 de 1969 fue el decreto 1263 de 2002, en el cual se establece que los docentes que se hayan vinculado a partir del año 2002 hacia adelante serán cobijados por este nuevo decreto de profesionalización y además van a recibir y a devengar ese salario o esa remuneración económica de acuerdo a los niveles de estudios y que estos se van a tener en cuenta de acuerdo a grados
o escalafones en los cuales se ubicará cada docente de acuerdo a su nivel de especialización, el área que el docente maneja y otras características que se modifiquen o adicionen por las presentes leyes o normativas. Asimismo, en el artículo 176 nos habla de la afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En este caso, este Fondo Nacional de Prestaciones Salariales lo que hace es que los docentes, que son docentes que se encuentran prestando sus servicios en establecimientos públicos oficiales en los diferentes niveles, ya sea desde la educación preescolar, la educación básica por ciclos de primaria o secundaria o educación media, podrán ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para que desde este fondo pues empiece a hacer todo el tema de cotización a salud, a pensiones y a otros beneficios y obligaciones que los docentes tienen. Continuando con el artículo siguiente, en el artículo 177 nos habla de que los aportes de las entidades territoriales, ya sean de los departamentos y distritos que durante los 5 años anteriores a junio de 1993 hayan invertido en promedio en educación una cuantía superior al 15% de su presupuesto ordinario, recibirán una prioridad y apoyo financiero adicional de la Nación para cofinanciar los gastos que realicen en educación. Los recursos se asignarán de acuerdo con la reglamentación que determine el gobierno nacional. Entonces lo que aquí nos quiere decir es que si antes del 1993 las entidades territoriales educativas, sean de nivel departamental, municipal, distrital u otras que hayan invertido más del 15% de su presupuesto, pues van a recibir unos estímulos por parte del gobierno nacional para que puedan seguir financiando sus objetivos, sus metas, para que la educación pues siga mejorando como un derecho. También nos habla de que los departamentos y distritos que en el mismo periodo hayan invertido en educación menos del 15% de su presupuesto ordinario incrementarán su aporte hasta poder alcanzar ese porcentaje del 15%, siempre y cuando las metas de cobertura establecidas en el plan de desarrollo así lo exijan. Consigo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará los ajustes en materia presupuestal necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Dentro del artículo 168, que nos habla del pago de educadores por los municipios, a partir del año 1994, los municipios podrán, entre otros gastos, pagar educadores que en el momento entrarán en vigencia de la presente ley y estarán financiados con recursos del presupuesto ordinario con cargo al incremento de los recursos recibidos por concepto de transferencia de la nación. En este aspecto lo que se quiere mencionar es que si los municipios requieren contratar docentes y esos docentes son pagados por medio de una nómina municipal, este incremento del presupuesto el municipio debe generarlo a través de los diferentes mecanismos para que así si se requieren más recursos para el pago del personal docente, se puede hacer a través de la ley de regalías o el sistema general de participaciones para generar el pago de estos servicios. En el artículo 169 nos habla de que los fondos educativos regionales, los FER, o los fondos educativos regionales, también conocidos como FER,
harán parte de la estructura de la Secretaría de Educación y de las entidades territoriales o de los organismos que hagan sus veces o que actúen como autoridad educativa de acuerdo a lo establecido en la Ley 60 de 1993 y tendrán las siguientes funciones. La primera función es pagar los salarios del personal docente y administrativo de la educación. Como numeral B, serán los encargados de administrar financieramente los recursos en toda su área fiscal de acuerdo a lo establecido en la Ley 60 de 1993 y asimismo también serán los encargados de recibir y ejecutar los recursos que sean entregados por parte de la Nación o por parte de las entidades territoriales certificadas. Otra función muy importante es que en este caso, la Secretaría de Educación y asimismo el Fondo Educativo Regional deberán mantener actualizado el sistema de información de personal docente y administrativo y el sistema contable que estará a disposición del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de las Secretarías de Educación o de los órganos que hagan sus veces para llevar un control financiero, legislativo y sobre todo de ejecutoriedad para que estos recursos pues estén ejecutando para las finalidades que fueron dispuestos. Asimismo también deben atender las diferentes solicitudes de las prestaciones sociales del personal docente del servicio educativo estatal para que sean pagadas con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con la Ley 91 de 1989 y las normas respectivas. En el artículo 180 nos habla del reconocimiento de las prestaciones sociales. En este caso, las prestaciones sociales son las que se pagarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y serán reconocidas por intermedio del representante del Ministerio de Educación Nacional ante la entidad territorial a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de reconocimiento se hará mediante resolución que llevará además la firma del coordinador regional de prestaciones sociales. Al hablar del reconocimiento de estas prestaciones es que todos los docentes cotizan todos los docentes que están afiliados al sistema oficial deben cotizar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio aspectos tales como lo son su pensión, también el pago de salud y otras que lo que buscan es que el docente pues tenga un bienestar específico y que a partir de esto el docente tenga por la seguridad de que esos aportes y demás descuentos que se le hacen pues estén llevando a cabo el proceso para garantizar que estos recursos pues estén llegando a su lugar de destino. Asimismo, en el artículo 181 nos dice que los recursos propios de los municipios en materia educativa con destino al pago de la planta docente que tenga el municipio contratado, de los servicios educativos estatales a cargo de los recursos públicos de los municipios, se podrán establecer bajo una cuenta especial o se podrán hacer convenios con los fondos educativos regionales para el manejo de los recursos correspondientes. Es decir, que si los municipios contratan docentes a partir de su autonomía como municipios, los municipios también deben garantizar que los docentes pues les haga la cancelación y pago de todas las prestaciones sociales exigidas por ley y sobre todo que éstas estén siendo cotizadas en un fondo que se adecue a las situaciones de los docentes y sobre todo que cumpla las normas específicas para tal finalidad. En el artículo 182 nos habla del Fondo de Servicios Docentes. En este aspecto nos habla de que los docentes que laboran en establecimientos educativos
existirá una figura denominada Fondo de Servicios Docentes para atender los gastos distintos a los salarios y a las prestaciones. Entonces, en este caso, también se creará un fondo a nivel de las instituciones educativas para ayudar a suplir otras necesidades o requerimientos por parte de los docentes, pero que estos sean diferentes al pago o percepción de salarios y de prestaciones sociales, tal como lo de salud, pensión y otras. Consigo el consejo directivo del establecimiento educativo administrará los recursos de estos fondos y el rector o director será el ordenador del gasto que apruebe el consejo directivo y responderá fiscalmente por el adecuado uso de estos recursos. Es decir, el consejo directivo será el encargado de, al ser una junta organizada, de administrar los recursos para los fondos que se creen, y el rector o director de la institución educativa, de acuerdo a lo establecido en el consejo directivo, el rector será el responsable del adecuado manejo de los recursos públicos que se van a invertir en materia educativa en la institución que él represente, él o ella represente. En el artículo 183 nos habla de los derechos académicos. En los establecimientos educativos públicos o estatales, el gobierno nacional regulará los cobros que pueden hacerse por conceptos de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales, y para tal fin se definirán unas escalas que tengan en cuenta el nivel socioeconómico de los educandos, las variaciones en el costo de vida, la composición familiar y los servicios complementarios de la institución educativa. En este caso, la Secretaría de Educación departamental, distrital o los organismos que hagan sus veces, y las de aquellos municipios que asuman la prestación del servicio público estatal, ejercerán vigilancia y control sobre el cumplimiento de estas regulaciones. Entonces, en este caso, el artículo 183 nos habla de que las instituciones educativas podrán ser acreedoras o percibir unos ingresos monetarios por generación de constancia del estudio, duplicado del acta o diploma de bachiller, también por la emisión de diferentes constancias de estudio, certificación de grado u otras que sean necesarias para acreditar la culminación o finalización de un determinado grado, ciclo o proceso académico, y por este motivo las instituciones educativas oficiales pueden hacer el cobro de unos derechos por la emisión de los documentos que se mencionan en tales como son constancia de estudios, constancia de aprobación, duplicado del acta o diploma de bachiller, entre otros. En el artículo 184 nos habla del mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos, en este caso los distritos y los municipios, en alianza con los departamentos, generarán procesos de financiación para la construcción, mantenimiento o dotación de las instituciones educativas estatales de conformidad con la ley sobre la distribución de competencia o de acuerdo a lo que establece la ley para la generación de recursos o la percepción de recursos públicos. Entonces aquí, como lo vemos, en el artículo 184 nos habla de que toda institución educativa se le debe dar mantenimiento, adecuación, embellecimiento y demás, de acuerdo a los recursos que se tengan desde los diferentes entes de participación, tal como lo es Gobernación, Secretaría de Educación, entre otros espacios. Continuando con el parágrafo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será competencia de las instituciones educativas estatales, bajo la vigilancia de la respectiva autoridad, ya sea distrital, municipal o departamental en materia de educación, garantizar
que en la construcción de las instituciones educativas se respeten las normas de accesibilidad previstas en la Ley 12 de 1987 y el Gobierno Nacional, en un término no mayor de 2 años, reglamentará el régimen sancionatorio que corresponda por el incumplimiento de esta disposición. Entonces lo que nos habla este parágrafo es de que todas las instituciones educativas, cuando van a ser construidas o para las instituciones que ya están construidas y en funcionamiento, deben tener en cuenta la política de accesibilidad para personas, en este caso, sea personal docente, personal estudiantil u otros, para que si hay una persona que presenta una condición, en este caso una diversidad funcional o entre comillas discapacidad, y que necesite que se generen adecuaciones tales como lo son rampas u otros accesos, estos se deben hacer teniendo en cuenta que esta normativa lo que busca es que esa política de acceso y accesibilidad pues cumpla todos los parámetros necesarios para garantizar que las personas que acuden a las instituciones educativas que tienen diversas condiciones puedan acceder a las instalaciones o infraestructura sin ninguna novedad. En el capítulo número 2 de los estímulos especiales, el artículo 185 nos habla de la línea de crédito y de los estímulos de apoyo. En este caso, a través del Estado colombiano, se establecerán unas líneas de crédito de estímulos y apoyos para los establecimientos educativos estatales y privados con destino a programas de ampliación de cobertura educativa, construcción, adecuación de planta física, de instalaciones deportivas, material artístico y equipo pedagógico que se requiera. El Gobierno Nacional, a través del sistema financiero y de la Financiera de Desarrollo Territorial, en ese momento, FINDETER, establecerá cuáles son esas líneas de crédito para llevar a cabo estas metas u objetivos. El Estado también se compromete a generar espacios para mejorar los mecanismos de participación entre las instituciones educativas para generar un proceso de interrelación en materia comunitaria y cooperativa. Asimismo, el parágrafo nos habla de que en el desarrollo de lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política Nacional, la nación y las entidades territoriales podrán otorgar reconocimientos o estímulos a personas particulares o vinculadas al sector público, lo mismo que a instituciones educativas públicas o del sector privado que generen actividades o procesos de investigación en materia educativa, buscando acercar a todos los actores en aspectos tales como lo son la ciencia, la tecnología y la cultura. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Educación Nacional y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Francisco José de Caldas, conocido también como Colciencias, creará los estímulos y reglamentará cuáles son los requisitos y condiciones para poder acceder a los mismos. En el artículo 186 nos habla del estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales de los hijos del personal de educadores, ya sean directivos, administrativos del sector educativo estatal, así como también los hijos de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional que hayan
fallecido en acto de servicio, así como también personal activo de la institución de la policía y de las demás fuerzas armadas del Estado, se les garantizará la prioridad para el ingreso y estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales desde el nivel de educación básica, media y superior. En el artículo 187 encontramos la cofinanciación del transporte escolar, en este caso el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS, nos habla de que los municipios, en conjunto con los recursos que posean de otras entidades, podrán generar programas de adquisición de buses u otros vehículos de transporte para la movilización de los estudiantes, así como de los costos necesarios para poder garantizar la prestación del servicio de transporte escolar de manera concisa, clara y efectiva. Dentro del artículo 188 nos habla de las plazas docentes en comisión, en este caso el subsidio de las diferentes instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas y pensiones de acuerdo con las tarifas establecidas de las instituciones educativas estatales podrán ser también en plazas de docentes en comisión mediante contrato. Asimismo se aclara que el subsidio no implica la pérdida de la autonomía de la institución educativa de carácter privado para la administración de los recursos humanos, físicos, financieros de la respectiva institución. Dentro del artículo 189 encontramos la deducción por programas de aprendices. En este caso, los empleadores podrán deducir anualmente, de acuerdo a su percepción de renta gravable, hasta del 130% de los gastos derivados del pago de salarios y de las prestaciones de los trabajadores contratados como aprendices, y adicionalmente a los previstos legalmente en los programas de formación previamente aprobados por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. En el artículo 190 nos habla de las cajas de compensación familiar. Las cajas de compensación familiar tendrán la obligación de contar con programas de educación básica y educación media en forma directa o contratada. En estos programas participarán prioritariamente los hijos de los trabajadores beneficiarios de este subsidio familiar. En el artículo 191 nos habla del estímulo a la conformación de asociaciones sin ánimo de lucro para asegurar la universalidad de la educación básica, y el gobierno nacional y las entidades territoriales podrán estimular la conformación de las asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formadas por padres de familia y educadores cuya finalidad sea crear establecimientos educativos que se financien a través de aportes o pagos de los padres de familia y ayuda del Estado en dinero, especies o servicios a través de los contratos autorizados por el artículo 355 de la Constitución Nacional. En el artículo 192 encontramos los incentivos de capacitación y profesionalización. En este caso, la Nación y las entidades territoriales podrán crear incentivos de capacitación y profesionalización para los docentes y los docentes directivos cuyas instituciones y educandos se destaquen en los procesos evaluativos que se convoquen para tal efecto. En el título número 10 nos habla de las normas especiales para la educación impartida por particulares. En el capítulo 1 de las generalidades de la página 44 nos habla, de acuerdo a lo establecido en el artículo 193, que los requisitos de constitución de los establecimientos educativos privados, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Política, nos habla de que
las personas particulares podrán fundar establecimientos educativos siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos exigidos para tal fin. Los requisitos son los siguientes. Primero, tener la licencia de funcionamiento que autoriza la prestación del servicio educativo expedida por parte de la Secretaría de Educación, sea departamental, distrital o del organismo que haga sus veces, según el caso. También se debe presentar ante la Secretaría de Educación respectiva un proyecto educativo institucional o conocido como PEI que responda a las necesidades de la comunidad educativa de la región de acuerdo a lo establecido en el artículo 63 de la presente ley. En el parágrafo nos habla de que los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, de la Secretaría de Educación Departamental, Distrital o Municipal, de acuerdo al caso, o los organismos que hagan sus veces, generarán funciones de carácter administrativo, de inspección y de vigilancia, y no podrán crear establecimientos educativos de carácter privado ni desempeñarse como directivos de ellos, mientras ocupen un cargo de administración en una institución educativa estatal. En el artículo 194 nos habla de que los establecimientos educativos ya aprobados y todos los establecimientos educativos privados aprobados con alteración a la presente ley podrán continuar funcionando y tendrán un plazo máximo de 3 años para elaborar y comenzar a aplicar su proyecto educativo institucional. En este caso, el proyecto educativo institucional podemos definirlo como una hoja de ruta, como un manual en el cual se establece cuáles van a ser las áreas del conocimiento que se van a impartir, cómo se van a impartir, hacia qué grado se van a impartir, cuáles son los objetivos de la enseñanza, para qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar. También tiene en cuenta las características propias de la población educativa a la cual está atendiendo y demás. Y lo que busca el PEI es esa carta de navegación en aspectos administrativos, financieros, pedagógicos y sociales que permitan que la institución educativa mejore sus prácticas y sobre todo que garantice una educación de calidad dirigida hacia sus educandos. Y los establecimientos fundados con base en acuerdos internacionales estarán sujetos a lo establecido en la presente ley sin perjuicio del cumplimiento de tales acuerdos. En el artículo 195 nos habla de la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos privados. En este caso nos habla de que los establecimientos educativos privados estarán sometidos a la suprema inspección y vigilancia del presidente de la República o de su delegado en los términos establecidos en la presente ley con el fin de garantizar la calidad dentro del proceso educativo y la sujeción de la educación a las prescripciones constitucionales y legales. En el capítulo 2 del régimen de contratación nos habla el artículo 196 de cuáles son los respectivos requisitos para el régimen laboral y de contratación. En este aspecto, el régimen laboral de los educadores privados es el régimen que se aplicará a las diferentes relaciones laborales y a la prestación social de los educadores en los establecimientos privados. Estarán sujetos a la aplicación de lo establecido en el Código Sustancial del Trabajo para los docentes y demás personal que labore en instituciones privadas. En el artículo 197 se garantiza la remuneración mínima para los educadores privados, asimismo como el salario que devengan, y los educadores de los establecimientos privados no podrán recibir un salario inferior al 80% de lo señalado
para igual categoría que a los docentes que laboren en el sector oficial, ya que la misma proporción regirá para los educadores por horas. En el parágrafo nos habla de que los establecimientos educativos privados que se ajusten a los regímenes de libertad, vigilancia o control de los que trata el artículo 202 de esta ley, y que al ser evaluados en sus servicios sean clasificados por el Ministerio de Educación Nacional en las categorías bases, se estarán sujetos a lo dispuesto por el reglamento que expida el Gobierno Nacional para la aplicación de la presente norma. Dando continuidad al artículo 198, nos habla de la contratación de los educadores privados, en este caso los establecimientos educativos privados, salvo las excepciones previstas en la ley, solo podrán vincular a su planta docente personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica con título en educación expedido por una universidad o por una institución de educación superior. Asimismo, en el siguiente parágrafo nos habla de que los establecimientos educativos privados podrán contratar profesionales con el respectivo título universitario para que dicten las cátedras relacionadas con su profesión o especialidad en la educación básica y media, siendo responsabilidad de dichas instituciones la correspondiente preparación pedagógica, y también podrán contratar educadores que provengan del exterior si reúnen las mismas condiciones o calidades exigidas para ejercer la docencia en el país, y estos últimos no tendrán que homologar el título para ejercer su respectiva cátedra o profesión de los docentes que provengan de otras partes del mundo. En el artículo 199 encontramos que los establecimientos educativos bilingües privados podrán contar con personas nacionales o extranjeras que posean el título universitario distinto al del profesional de educación para la enseñanza del segundo idioma o de asignaturas en dicho idioma, siempre y cuando el establecimiento educativo se comprometa a proveer los medios para la preparación pedagógica del personal que va a desempeñar dicha labor. En el artículo 200 nos habla de los contratos con las iglesias o confesiones religiosas, y el Estado podrá contratar con las iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica para la prestación del servicio de educación en los establecimientos educativos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 60 de 1993, dando cumplimiento a los demás requisitos de estos contratos y no serán distintos de los exigidos para la contratación entre particulares. En el parágrafo nos habla de que se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para revisar los contratos vigentes para la prestación del servicio educativo con las iglesias o comunidades religiosas, con el fin de ajustarse a las normas de la presente ley, especialmente en lo relativo a la autonomía para la vinculación de docentes y directivos docentes. En el capítulo 3 nos habla de los derechos académicos. En el artículo 201 nos habla acerca de la matrícula de alumnos en los establecimientos educativos privados. Y de acuerdo a lo que se establece en el artículo 95 de la presente ley, los establecimientos educativos privados podrán renovar la matrícula de los educandos para cada periodo académico mediante contrato que se regirá por la regla del derecho privado. El contrato se deberá establecer entre otros los respectivos derechos y deberes de cada una de las partes,
las causales de determinación del contrato y las condiciones necesarias para su renovación. Y también serán parte integral del contrato en el se establecerá cuál es el proyecto educativo institucional y el reglamento interno o manual de convivencia del establecimiento educativo. En ningún caso el respectivo contrato podrá incluir condiciones que violen los derechos o libertades de los educandos o de los padres de familia, de los establecimientos educativos o de las personas naturales o jurídicas propietarias del establecimiento educativo privado. En el artículo 202 nos habla de los costos y tarifas en los establecimientos educativos privados y para definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos originados en la prestación del servicio educativo. Cada establecimiento educativo de carácter privado deberá llevar sus registros contables necesarios para establecer los costos y determinar los cobros correspondientes que van incrementando año a año teniendo en cuenta el incremento del IPC. Para el cálculo de las tarifas se tendrá en cuenta los siguientes criterios. Como primer criterio, nos habla de la recuperación de los costos incurridos en el servicio, que se hará mediante el cobro de matrículas, pensiones y cobros periódicos que en su conjunto representan financieramente un monto igual a los gastos de operación, a los costos de reposición, a los de mantenimiento y las reservas para el desarrollo futuro, y cuando se traten de establecimientos educativos con ánimo de lucro, una razonable remuneración a la actividad empresarial y las tarifas no podrán trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente. Asimismo, las tarifas que podrán tenerse en cuenta, teniendo en cuenta los principios de solidaridad social o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio a los usuarios de menores ingresos. Las tarifas que se podrán tener en cuenta en los principios de solidaridad social o redistribución económica para brindar mejores oportunidades de acceso y permanencia en el servicio educativo a usuarios de menores ingresos se establecerán de acuerdo a las respectivas normativas. Las tarifas establecidas en materia de matrículas para establecimientos privados, para matrículas, pensiones y cobros periódicos deberán ser explícitas, simples y con denominación precisa y deberán permitir una fácil comparación con las ofrecidas por otros establecimientos educativos que posibilite al usuario generar su libre elección de acuerdo a su capacidad económica y a la sana competencia entre instituciones. Las tarifas incluirán el uso de tecnologías o sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad y continuidad y seguridad de sus usuarios con respecto al acceso a la información. Asimismo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional y atendiendo a los anteriores criterios, reglamentará y autorizará al establecimiento educativo generar el reajuste de las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes. El primer régimen es el de libertad regulada y según este régimen son los establecimientos educativos que se ajustan a los criterios o normativas fijados por parte del Ministerio de Educación Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y que solo requieren, para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente con 60 días calendario de anticipación acompañadas
del estudio de costos correspondientes. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse salvo que sean objetadas. Como punto número 2, el segundo régimen es el de libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un establecimiento educativo serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría del servicio por la autoridad competente. Como tercero tenemos el régimen controlado, que según es el cual la respectiva autoridad competente se encarga de fijar los valores de los establecimientos privados, buscando que a través de lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional se hagan los cobros justos y que no se generen cobros injustificados u otros que afecten la economía de los padres, tutores, cuidadores y demás que están apoyando el proceso académico del estudiantado. Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, hará evaluaciones periódicas que permitan la revisión del régimen que venga operando en el establecimiento educativo para su modificación total o parcial. En el artículo 203 nos habla de cuotas adicionales y los establecimientos educativos no podrán exigir por sí mismos ni por medio de asociaciones de padres de familia ni otras organizaciones cuotas, bonos o tarifas adicionales a las aprobadas por concepto de matrículas, pensiones y cobros periódicos, salvo la excepción contemplada en el inciso segundo de este artículo. Solo los establecimientos educativos privados sin ánimo de lucro podrán establecer un bono como aporte de capital con destino al mejoramiento del proyecto educativo institucional o PEI, siempre y cuando se encuentren bajo el régimen controlado establecido en el artículo 202. En este caso se deberá expedir el título correspondiente. Los establecimientos educativos que en la fecha tengan adoptado sistemas de financiación mediante bonos o aportes de capital tendrán un periodo de 5 años para ajustarse gradualmente a lo establecido en este respectivo articulado. El Ministerio de Educación Nacional expedirá la reglamentación respectiva para tal fin. En el título 11 de disposiciones varias en nuestro capítulo 1, que son las disposiciones especiales, encontramos dentro de su ejercicio y desarrollo que la educación en el ambiente y en el proceso educativo se desarrolla o se establece en la familia, en el establecimiento educativo, en el ambiente escolar y en la sociedad. La educación en el ambiente es aquella en la cual se busca, a través de los espacios pedagógicos, tanto las familias de los escolares pueden generar el aprovechamiento del tiempo libre de los educandos. Son objetivos de esta práctica. La primera es enseñar cómo poder utilizar el tiempo libre para el funcionamiento personal y el servicio educativo hacia la comunidad. También se debe fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y otras apropiadas para la edad de los estudiantes, jóvenes, adultos, buscando garantizar y hacer ese acercamiento de la institución hacia la comunidad. Como numeral C nos habla de proporcionar las formas asociativas para que los educandos completen la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos.
por el día de hoy. Vamos dando pues el cierre a nuestro programa. Por medio de este espacio quiero enviar una cordial invitación para que todas las personas interesadas en generar los procesos de validación de sus estudios, ya sea del nivel de educación inicial, básica primaria, básica secundaria o media técnica, pueden adelantar estos estudios, en este caso en el municipio de Huasca, en el Colegio Domingo Sabio, que actualmente tiene abiertas las inscripciones para el programa de educación para jóvenes y adultos en situación de extraedad, dando cumplimiento al decreto 3011 de 1997, por medio del cual se establece que las personas que ya tengan más de 2 años y que estén por encima de la edad promedio de máximo 18 años y que todavía no hayan terminado la educación formal, pueden inscribirse en la educación por ciclos que se oferta en la institución educativa Domingo Sabio. Este modelo educativo se ofrece en modalidad nocturna, en un determinado día de la semana, y para esta finalidad las personas interesadas pues deben acercarse a la institución educativa Domingo Sabio y comentar que han visto la pancarta informativa que hay, que está fijada sobre la malla de la sede de secundaria de la institución educativa Domingo Sabio, porque este programa educativo creo que está disponible para las sedes tanto del casco urbano del municipio, pero también para las sedes rurales que tiene la institución educativa Domingo Sabio, que opera en el municipio de Huasca, Cundinamarca. Y esta es una información muy importante para la comunidad, ya que si hay personas que quieren hacer su proceso de validación, pueden hacerlo en la institución educativa sin necesidad de pagar ningún costo por estos procesos de inscripción. Lo único que deben tener es muchas ganas y sobre todo que puedan cumplir ese proceso y que puedan culminar esos sueños, esas metas, para garantizar que por medio de la educación se puedan derribar obstáculos o barreras que impidan el acceso al conocimiento y a la formación personal, humana, social, y que permita que todos podamos aportar como miembros activos de nuestra sociedad. Entonces es una invitación muy cordial para que todas las personas interesadas se acerquen a la institución educativa Domingo Sabio del municipio de Huasca y puedan consultar cuáles son los requisitos exigidos por parte de la institución para que se puedan vincular a este proceso de validación y que puedan continuar o, por qué no, hasta empezar sus estudios de educación formal, para que puedan continuar construyendo su proyecto de vida, sus sueños, sus metas. Y es una invitación muy enriquecedora para aprovechar y poder asistir a la institución para todas las personas interesadas que quieran usar esta modalidad de formación. Asimismo, también comentarles que hay otras oportunidades de formación para las personas que no pueden asistir a la institución educativa Domingo Sabio de manera presencial. También la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD brinda la posibilidad de también de cursar la educación para jóvenes y adultos en extraedad, dando cumplimiento también al decreto 3011, en este caso por medio de plataforma virtual o ambiente virtual de aprendizaje. Las personas que no puedan validar de manera presencial en la institución Domingo Sabio lo pueden hacer en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ya que la universidad permite que las personas puedan estudiar en un entorno virtual a través de una plataforma virtual, y lo único que necesitan es cumplir los requisitos exigidos que se encuentran en la página de la UNAD, www.unad.edu.co, en la opción de programa de alfabetización para jóvenes y adultos. Ahí pueden encontrar toda la información y de acuerdo a cada grado pues se exigen unos documentos
y en este caso pues en la universidad sí se debe pagar pues un dinero por tema de inscripción, de material y de otras características, pero las personas que también quieran validar su bachillerato, su primaria o que les falte de pronto algún grado, pueden estudiar también a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, y este proceso lo pueden hacer para que puedan continuar construyendo sus sueños y no pueden estudiar de manera presencial porque de pronto no se adapta a sus horarios de trabajo o a otras actividades. Pueden estudiar de manera virtual estos programas en cualquier sede de la UNAD o en otras instituciones que también se dedican a hacer estas validaciones. Entonces, como siempre, ha sido un placer poderlos acompañar en este espacio, hoy en este programa número 81. Esperamos continuar el próximo martes con la socialización, explicación y sobre todo finalización de esta normativa para posteriormente darle paso al decreto 3011 que nos habla de la educación para jóvenes y adultos en la extraedad, que también es un decreto muy importante que se le va a dar explicación y cabida en su espacio Hablemos de Inclusión en los programas venideros. Como siempre, les agradezco a todos su amable escucha, comprensión y espero esta información sea de utilidad. Asimismo, antes de despedirme, quiero invitar a todas las personas que requieran contactar conmigo en calidad de representante del Comité de Discapacidad Municipal, representante Hamilton Yesid Gantiva Rodríguez, del municipio de Huasca, Cundinamarca. Pueden hacerlo a través de el celular 350-453-2273. En este respectivo número telefónico pueden llamar al mismo o si no se pueden comunicar a través del canal de WhatsApp que está asociado a este número específico, y también pueden comunicarse por otro canal que es el correo electrónico hablemos de inclusión huasca 2022@gmail.com. Vuelvo a repetir el correo electrónico y el número celular. El celular de contacto es el 350-453-2273. A este número se pueden comunicar ya sea por medio de llamada de voz o a través de la plataforma o el espacio de WhatsApp, y con todo gusto serán atendidos por este medio. Y si también lo prefieren, pueden escribir al correo electrónico hablemos de inclusión huasca 2022@gmail.com. Estos son los canales oficiales habilitados por mí como representante del Comité de Discapacidad Municipal para cualquier solicitud, inquietud, consulta u otras en las cuales yo pueda guiar a la comunidad. Con el mayor de los gustos se hará, y para este fin se han dispuesto estos espacios o canales para que por ahí lleguen las solicitudes. Entonces les agradezco mucho su amable atención, les deseo un buen día y les invito a que continúen con la programación habitual de CH Stereo, los 89.6 del FM, Renace la Radio. Asimismo, saludamos a el señor alcalde municipal Omar Javier Cifuentes Romero, a la secretaria de Gobierno Yuli Caterín Ramírez, a todo el equipo de producción de CH Stereo, en el máster acompañándonos como siempre nuestro amigo Marlon Cárdenas, y a toda la comunidad que como siempre está dispuesta todos los martes a acompañarnos y escucharnos en su espacio que se desarrolla los días martes de 10 a 11 de la mañana por medio de la emisora institucional y también a través del en vivo que se transmite a través de la plataforma de YouTube. Muchas gracias a todos, un excelente resto de día para ustedes y los espero dentro de 8 días para continuar con su programa Hablemos de Inclusión. Muchas gracias y un bendecido día para todos. Quien les ha hablado, su amigo y representante Hamilton Gantiva.